consumidor. Pero esto es para la foto de Tombolini con los... ¿Y quiere ser figurita? ¿Qué tiene que ver la FIFA con esto? Aldo Bram, que ya lo está haciendo, bánquenme un chicos, que ya está nuestro invitado acá mirando. Y podría opinar también. Claro, pues lo veo haciendo gestos. Capaz que vos, Aldo, sos futbolero y entonces te Estás parece llenando el bien, álbum. pero yo te quiero preguntar. ¿Es posible que tal vez en este mercado sí puedan controlar el precio? No, en la medida que lleguen a un acuerdo entre todos, pero ese acuerdo sí va a llegar a la larga, porque si faltan figuritas era lógico que van a fabricar más. Serían más que tontos los que están fabricando figuritas ¿Cómo si no no van a fabricar fabricaran más, más. no? Si hay demanda. Era como la lógica, digo. ¿Cuál es el pacto? Pero en definitiva están llegando al pacto que hubiera llegado entre ellos y con el mercado en un tiempo, el mismo tiempo que va a tardar la empresa en definitiva Ahora, yo en tomo algo producir más. que plantea Carlos acá. O sea, Porque Carlos, no cambió nada. vos sos digamos, papá, perdieron ves el las tiempo, inquietudes, las discusiones. Yo fui a la peluquería el otro día y no se hablaba de otra cosa más que quién le cambiaba la figurita a quién. Estoy hablando de gente adulta, ¿no? O sea, hay gente que colecciona también, no es un tema de niños. ¿Es una preocupación? Sin lugar a dudas, por eso es que yo entiendo los análisis políticos, cada uno puede llevar agua para su molino, pero acá hay un tema de centenares de miles de pibes en toda la Argentina que están entrando casi, te diría, en un estado de angustia, porque no se consiguen las figuritas, no te las cambian, te las venden a cualquier precio, después empezamos a discutir la que falta. Para muchos es un tema menor. Miles de pibes en toda la Argentina están detrás hoy de este tema. Viene el Mundial, tenemos la figura del mundo en el fútbol, tenemos a la mejor selección, se preparó después de mucho tiempo. Hay una expectativa con el tema del Mundial enorme. Entonces, minimizar diciendo que es una cuestión de control de precios es no entender socialmente qué es lo que está viviendo hoy el país. ¿Y por qué hay monopolio de las figuritas? ¿Por qué hay monopolio? Excelente pregunta. No tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. ¿Quién otorgó el monopolio de las figuritas? Excelente Sí, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y no minimice lo que piensan los demás. Porque yo lo que no estoy minimice diciendo lo que piensan los demás porque entendemos, recorremos la calle, conocemos a la gente. Ahora, con tu propuesta populista demagógica, le vas a resolver un problema de corto plazo a las personas. A los pibes. A los pibes, generando un antecedente más, una mancha más al tigre, de este tigre que no tiene más lugar. Mira, Luis, tiene tantas manchas este tigre que esta es la más inocua de todas. Así siempre se hace, así siempre se hace. Disculpame. Bueno, Cepico, hay desacuerdo en el tema de las figuritas y vamos a ver una de cal y una de arena, yo te cambio la difícil. No, tanta preocupación hay que he tenido amigos que me escribieron para pedirme que vaya a fijarme en los kioscos cerca de casa a ver si conseguía figuritas para sus hijos. Como periodista también a mí me pidieron. No, en general, digo, hay como en Comodoro Pi está el tráfico de figuritas, ¿no? No, por ahora no. Pero es que tiene que verlo. Tiene que verlo, si sube el precio, va a haber tráfico y está bueno que sea así, y que sea más difícil de conseguir una y llenar el álbum sea muy difícil. A mí me encantaría que la ¿Por qué hay que llenar el álbum siempre? Porque es el fin de todo álbum ser llenado. Pero si no podés llenarlo, ¿cuántas veces cuando éramos chicos no llenábamos los álbumes? Yo me voy a poner amargo, discúlpenme, porque soy hincha independiente y soy amargo de verdad. Para que los niños sean felices tiene que haber un país serio, muchachos. Esa es la idea. Yo insisto, si la discusión fuese porque se reunieron y la discusión es control de precios sí o no, pero por ejemplo para la leche, vamos con la discusión. Pero estamos hablando de la figurita del Mundial, Eddie. Eso es lo que, hasta dónde hemos llegado. Con lo otro te fue mal, que es lo que decías claro, vos ¿viste? antes. Porque si uno tal vez no se indignaría de 2 horas de reunión si fuese por un alimento que falta y es primordial, pero estamos hablando de la figurita del Mundial. Déjame que cierre con esto. Matías Tombolini, vení, esto es fuego amigo podés venir a conversar. Veces, de hecho. Tengo cosas para mostrarte. Aldo, mirá, me voy a caminar. Aparte, ¿te gusta, Eddie, como vine hoy? Te quería mostrar. Sí. Me vine de ver. Ya que estamos, la mostramos, pobre Anelica, mira el vestuario. Pasaron cosas ayer. Y estábamos al aire y recibíamos los comunicados de prensa del Banco Central. Primer comunicado de prensa, esto fue así, es una historia de 19 y 20. En un ratito vamos a estar hablando con referente del sector. Pero el punto es que se puso un límite a los ojeros que decían, bueno, yo te vendo y te liquido a 2.90. Y se daban vuelta y recompraban dólares, o sea, vendían la soja con un tipo de cambio de 2.90, que le había prometido el gobierno hasta 30 de septiembre, y mientras todo eso sucedía, también recompraban dólares por los mercados legales, contado, liquidación y dólar bolsa. Ese es el comunicado que te mostramos.
Por supuesto que, como no estaba pactado, como no se contó que esta medida venía como restricción, muchos entraron y liquidaron y se enojaron porque, uy, ya estamos en el registro y ahora no vamos a poder comprar más dólares. ¿Cómo es la historia? Vamos a ver cómo impactó esto en lo que te importa a vos, que es el bolsillo y las noticias del día. Fíjate, hasta la madrugada estuvieron cruzándose en el gobierno de quién era la responsabilidad por esta medida y aclarar, que esto es lo importante, la liquidación va o el límite a la compra de divisas solamente es para empresas, para el mundo corporativo, es decir, las sociedades, las cooperativas, las cerealeras, los acopiadores. Pero las personas humanas que se dedican a vender soja, es decir, el productor persona, puede comprar divisas. Estamos hablando de un mercado legal, ¿eh? Pero el punto es que venía subiendo mucho el dólar. Y ahora sí vamos derecho, si te parece, a cómo quedó el dólar en las pantallas de tipo de cambio hoy. Porque el campo siguió liquidando. Pese a la medida de hoy pusieron en el mercado 335 millones de dólares, de los cuales el Banco Central se quedó con 180. Es decir, está quedándose a razón de 6 de cada 10 dólares que pone la soja o que está poniendo en este último mes. Dame el dólar. Dame la que sigue. Ahí vamos, mirá. Te quiero mostrar esto. Fíjate cómo está la Argentina de hoy. Una Argentina en donde lo pactado medianamente se está cumpliendo, en donde el campo ya liquidó 4.200 millones de dólares de los 5.000 que estaban pactados, pese al enojo de ayer, porque dijeron ustedes, no nos avisaron que si nosotros liquidábamos nuestra soja no íbamos a poder recomprar dólares en el mercado del contado con liquid. Chicos, esto lo corro. Esto no me lo habían contado, dice el campo, y aún así liquidaron. Y aún así todo sube. Este bajó un peso, pero está en 302. Es el valor de referencia de un mercado de divisas que queda todavía legal y sin cupo. 2.87 el blue. Saltó 10 pesos hoy, de un día para el otro, con el ruido que generó esta medida, con los cruces internos que se conocieron entre los funcionarios argumentando cuál era el responsable de haber sacado esta medida y en el horario que se hizo ayer, cuando todavía estaba en andas el pacto con el campo y todavía no llegabas al 30 de septiembre. El oficial tuvieron que devaluar. Vos fíjate que nosotros arrancamos el año y te decíamos que el oficial no estaba en 100 pesos. Vos fíjate cómo en lo que va del año aceleró la marcha. Y todo esto es precios. Y este dólar que todavía el gobierno dice no lo queremos tocar porque se viene el verano y mucha gente que de clase media todavía puede viajar, y no muy lejos, pero tal vez a Chile, a Paraguay o a Uruguay, lo va a resentir. Y se niegan todavía a desdoblar este tipo de cambio. Me doy vuelta alto y te pregunto, está como muy finita la discusión. Una cosita, un malentendido y te salta 10 pesos el dólar. Un malentendido y tenés que subir mucho la tasa de interés porque nadie renueva los vencimientos. Yo creo que lo que está pasando es que se están tomando malas medidas mal tomadas, lo cual obviamente potencia el costo de las malas medidas, ¿no? ¿A quién se le ocurre, si vos implementás un dólar soja para que los chacareros que le van a vender a esos que van a exportar, o sea, que por carácter transitivo no es que no los va a afectar a los chacareros el hecho de que el otro señor no pueda comprar dólares verdes, porque el otro señor que se va a quedar con los pesos, el que le va a comprar al chacarero, no se va a querer quedar con los pesos. Nadie quiere pesos. ¿Algún problema? ¿Tenés el informe de Aldo de hoy, Agus, para mostrarlo? A ver, que vos nos empieces a explicar de chino a mandarín, que para muchas personas puede ser el mundo financiero o castellano. Cuando vos decís nadie quiere quedarse con los pesos es porque todos nos damos cuenta que la inflación es tal alta que perdés. O vas y comprás mercadería, o si tenés la suerte de un ahorro, te fijas si podés dolarizar o ir a la tasa de interés. Bien, hay muchos que están apostando a la tasa de interés. Y vos hiciste un informe hoy que habla del cálculo de lo que hay que pagar de intereses cuando, por ejemplo, vos del otro lado decís, vamos al plazo fijo UVA, dale. Y entonces ganás, porque le empatás a la inflación al menos con la tasa de interés. O cuando vienen los grandes jugadores del mercado y le dicen, bueno, sí, yo te presto, pero a tasa atada con vinculada a la inflación, tasa SER. Todo eso después hay que pagarlo. Cuando vence hay que pagar intereses. Hay que devolver al que prestó lo que prestó, el capital, y después los intereses. ¿Qué es este informe que circuló fuerte hoy en el mercado y que en teoría es un poco lo que entendemos el Fondo Monetario está preocupado?
Solo para pagar los intereses de la deuda remunerada, en un año el Banco Central debería más que duplicar la base monetaria, es decir, todos los pesos de la economía. ¿Esto es la inflación que ayer decía Georgieva, es un tango de a dos y vamos viendo? Exactamente. Si quisiéramos pagar todo lo que se está comprometiendo el Banco Central a pagar de intereses sobre su propia deuda, y la única forma que tiene el Banco Central es obviamente emitiendo, no tiene otra forma de pagar una deuda, tendríamos un aumento de 134%, o sea, se duplica, más que duplicaría la cantidad de pesos. ¿Y qué significa eso en un contexto de una elección en Argentina? Y yo creo que significa una hiperinflación, porque imagínate que hoy esa base monetaria, eso que emite el Banco Central, está subiendo 46% por año. ¿Sí? Imagínate si creciera el doble, si ya tenemos 100% de inflación prevista, ¿cuánto nos vamos? Sería un desastre. O sea, ¿Qué muchos va a pasar? pesos que nadie quiere, decís vos. Fíjate que el otro cálculo que está puesto ahí es que esa deuda remunerada, en la medida que no van a poder emitir para pagarla, va a ser refinanciada, ¿no? En más o menos el año que viene tenés que calcular 4 o 5 veces lo que va a crecer la deuda, a ver, 3 veces lo que va a crecer la deuda remunerada en la Argentina casi, ¿no? Esto es lo que nos pasa Entonces, en casa, es digo, con la bola de tarjeta nieve. de crédito, Eddie. Es cuando refinanciás y no termina nunca. Por eso yo quería hacer un pequeño repaso, una pequeñísima vuelta atrás, porque, a ver, que lo entiendan los operadores financieros y todo eso, está claro que lo van a entender. Ahora, el tema es que lo entienda la gente en casa, Claro, y que lo por entienda desde la vida corriente, ¿no? Porque Aldo tira un título, se están tomando malas políticas que encima se las toma mal. Y queda impreso, ¿no? Como título esa cuestión. Ahora bien, hace un mes el dólar picó 3.60. Sí. Bajó casi 90 y ahora subió 10. ¿Qué pasó que bajó casi 90 y qué pasó de un día para el otro que picó 10? Técnicamente, concretamente, ¿sabes lo que pasó? Pasó esto. No, más que técnicamente, acá lo que está pasando es que claramente antes la gente no tenía ningún incentivo a demandar pesos. ¿Por qué? Porque si ahorraba en pesos, perdía un montón. ¿Qué es lo que hace el Banco Central para que la gente por lo menos no pierda tanto, quedándose y ahorrando en pesos? Lo que hizo fue subir fuerte la tasa de interés. Bien. Entonces, como a vos te pagan más intereses por los pesos que depositas, tenés más interés en quedarte con los pesos. El único problemita que tenemos es que tenemos un Banco Central tremendamente endeudado en pesos y un Estado tremendamente endeudado en pesos por haber gastado durante mucho tiempo de más y haber financiado ese exceso de gasto tomando deuda en pesos, tanto el Tesoro en el mercado como a través del Banco Central, que el Banco Central tomaba deuda para prestarle al Estado. Siempre nos prestan, siempre son los mismos prestadores que le prestan al gobierno para financiar la política. El gran problema es que cada vez exigen más, porque si vos no bajás la inflación, te exigen más interés y más interés. Como vos del otro lado en tu casa vas al banco y decís, pará, subime la tasa de interés porque si no yo no dejo mi depósito ahí a plazo. Ahora, ¿quién está pagando esa tasa de interés? Del otro lado la está pagando el Estado y el Banco Central. ¿Sabés cómo hace crecer eso, el endeudamiento de ambos? A un punto que si se sostiene en el tiempo va a terminar quebrando el Banco Central y quizás hasta el Estado también. Pero vos ahí tenés un recorrido histórico. Digo, para no minimizo lo que estás planteando de ninguna manera, pero digo, es como que Argentina se acostumbró a estar siempre al borde de la quiebra con un Banco Central y que no suceda nunca eso. Luis, no sé si vos tenés un ejemplo del mundo. Dado este análisis que vos hacés y con tus supuestos, ¿no? Que comparto en su gran mayoría, en todo, en la totalidad, y lo sabés, ¿este plan llega a octubre? Que es la principal razón de ser del plan. Llega octubre del 23, me refiero, con ¿no? suerte va a llegar machucado, ¿no? Pero hay un dato que te quiero agregar a lo que vos dijiste, Marcela, porque nosotros ya tuvimos 22 cepos y los 21 cepos que tuvimos, que hicieron exactamente lo mismo que se está haciendo ahora, ¿sí? 21 de esos 22 terminaron en crisis cambiarias y monetarias. No es que no pasó. 3 de esos cepos terminaron en las 3 hiperinflaciones que tuvimos.
O sea, no es que lo vimos antes y no pasó nada. No, lo vimos antes y vivimos 21 crisis y 3 hiperinflaciones y volvemos a repetir lo mismo. Lo triste es que parece que como que se va naturalizando. El otro día teníamos esa discusión con Campo, ¿no? El peronismo de antes y el peronismo de ahora. Los recursos del Estado son de políticas a tomar son parecidas. El punto es el escenario de la caja. En un año electoral en Argentina siempre tenés inestabilidad cambiaria, con lo cual lo que estás avisorando es lo que va a ocurrir si miramos lo que pasó con el manual de historia. No sé si se quieren sumar aportando. A mí me interesaba redoblar la pregunta, machucado. ¿Qué es machucado? Vamos a llegar nosotros machucados, claramente. Vamos a llegar con una recesión, con inflación de, si no es 100%, 98%, porque van a poner un montón de congelamientos de precios, controles de precios, probablemente vuelvan a trazar el tipo de cambio, como lo hicieron ya en la elección del 2021, pero es cantado que en el primer semestre la mayoría de los meses lo vamos a tener por arriba, en el interanual por arriba del 100%, ¿no? Ahora, ¿había algo antes de las distinto para elecciones, hacer? por ahí bajen un poquito. Yo pero pregunto, ¿algo no diferente se va a bajar mucho. se podía hacer? ¿Algo diferente se podía hacer? Porque también desde el punto de vista de la gestión hay que entender que es una gestión que tiene un plazo hasta que haya una renovación electoral, que puede ser que el mismo gobierno se mantenga o cambie una fórmula o cambie el color político. A esta gestión económica, ¿se le podía exigir otra cosa? Yo creo que había esperanzas en que haga otra cosa, porque eso es lo que trajo cierta tranquilidad después de un mes de julio que fue la montaña rusa, ¿no? Y de la misma forma que te mencionaba hace un rato, yo creo que el ministro Sergio Massa y el gobierno deberían aprender de la historia, ¿no? Ya sabemos cómo terminan los cepos que se tratan de mantener. Ese es el riesgo que ellos tienen, ¿no? Con una crisis. Ahora también sabemos que se puede salir de un cepo ordenadamente. El único del que salimos ordenadamente que fue el de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo salieron ordenadamente? Dijeron, mire muchachos, la Argentina tiene problemas de fondo, por eso ustedes no creen en nuestro país. Nosotros lo vamos a resolver con las reformas estructurales que se han hecho en otros países hace 50 años, 40 años. Y la gente creyó, ¿no? Y con esa credibilidad, porque acá lo que tenemos es un problema de credibilidad, nadie cree en el futuro de la Argentina, y en ese momento la gente creyó, Aldo, salieron ordenadamente del cepo con un costo, porque siempre tiene costo, pero infinitamente menor a lo que es el costo de salir con una crisis. Es cierto que también tiene que aprender este gobierno, si intenta esto, que las cosas hay que hacerlas, porque después no se cumplieron las promesas y a los 2 años tuvimos una crisis. Ahora, pero que se puede salir. Hay que ver si quieren salir de la forma que hay que salir. Aldo, es prácticamente oficial ya en el lenguaje del gobierno, o por lo menos de la gestión económica, que se quiere salir del cepo. Se lo conversó y prácticamente se asumió el compromiso con el fondo, con el tesoro, con los inversores presuntos que por el tema vaca muerta, el litio, etcétera, etcétera. Hay un presupuesto que te dice para dentro de un año $1 a 260, o sea, un dólar oficial a 260, que es una devaluación del 60 y pico por ciento y una inflación del 60 y pico por ciento anual, cosa que, bueno, las predicciones no hemos sido muy buenos en la predicción de inflación nunca, bajo ninguna gestión últimamente, pero yo digo, no está prevista una salida más o menos más ordenada del cepo y del tipo cambiario, y cómo se podría hacer o si se podría salir inmediatamente, porque ese es el otro tema. ¿A qué costo se saldría inmediatamente del cepo? A ver, la única forma de salir rápido del cepo es hacer las reformas estructurales, empezar a hacerlas porque van a llevar, digamos, 2, 3 años. Pero si vos anunciás, como se hizo en su momento, de vuelta, hay que mirar ¿cuáles son las 3 funciona. principales reformas estructurales? Claramente tenés que plantear cómo en el tiempo vas a llevar a ese Estado a gastar lo que nosotros como contribuyentes podemos pagar y que ese Estado además nos dé servicios a nosotros, los que pagamos ese Estado y no a la política, o sea, un Estado más chico y eficiente y cumpliendo con su rol. Lo otro que tenés que hacer es sacar las más de 67.000 regulaciones con las cuales los funcionarios nuestros durante los sucesivos gobiernos pretendieron
decirnos a vos y a mí y al señor que se levanta todas las mañanas para ir a trabajar o para manejar su empresa o su negocio, cómo tenemos que hacer las cosas, parece que ellos saben más, ¿sí?, para hacerlas mejor. Más de 67.000 regulaciones que impiden absolutamente que alguien haga las cosas bien y que un emprendedor pueda progresar. Tenemos una legislación laboral, ¿sí?, y te voy a demostrar por qué es la legislación laboral, que destruye empleo. Vos sabés que si vos tomás los últimos 20 años de la Argentina, y si lo hacemos con 30 años funciona igual. Y así es así, ¿no? En cualquier año, cerrando los ojos, más del 50% de los argentinos o estaba desempleado, o estaba en la informalidad, o tenía un seguro de desempleo disfrazado de trabajo público. Entonces, ¿qué es lo único que hubo en común durante los últimos 20, 30 años? Si variaron todos los colores de gobierno, tuvimos más o menos crecimiento, recesiones. Lo único que tuvo en común ese periodo de 30 años es una legislación laboral que está primida, que ya no la tiene ningún país del mundo. Es verdad, es del año impide 74. Empleo. Es verdad, hoy se cumple, justamente es un aniversario de cuando se sancionó en el año 74, que para ese momento era bastante razonable. No hay que comparar situaciones distintas. Pero mi pregunta es política en el buen sentido. Todas las tres reformas que usted mencionó, yo las veo imposibles si no hay un acuerdo político en serio para esta situación, para la situación que viene. Es imposible. Para mí, no sé para usted. Yo creo que este gobierno, para poder hacerlas, necesitaría un acuerdo político, como usted dice, porque claramente perdió toda la credibilidad, ¿no? Y yo creo que si el acuerdo político se planteara en esos términos, tendría el apoyo de la oposición. Lo que pasa es que el acuerdo político que a veces plantean los funcionarios de este gobierno es para seguir haciendo lo mismo. Para seguir haciendo lo mismo es que me invites a subirme a un barco que se va a hundir. Ni en broma me subo. Ahora, si me haces subir para que todos saquemos el agüita y arreglemos el barco y lo dejemos en condiciones de navegar, ¿Es tarea de los es otra políticos historia, o de ¿no? los economistas también? ¿Es solo tarea de los políticos o los economistas y sus concepciones tienen que ayudar a esto? Porque si no, siempre estamos en la abstracción, ¿no? Yo creo que es un acuerdo político. Los economistas podemos aportar los instrumentos. De hecho, nosotros en la Fundación Libertad y Progreso, y lo pueden ver en nuestra página, venimos trabajando en un plan de gestión de gobierno, cómo se implementan esas reformas estructurales. Desde entonces se lo venimos presentando a todos los gobiernos, pero no pasa nada. Conclusión, tiene que haber voluntad política para que las cosas se hagan. Ojo que todo el mundo dice, ¿por qué no se hace? ¿No? Madurez en la sociedad, porque, perdón, insisto, arrancamos hablando de un problema que todo el mundo, porque por más de que nos indignemos, la verdad es que todo el mundo está hablando, que es la escasez de figuritas. Entonces, también tiene que haber una madurez en la discusión, en los tonos. Yo lo último que te quiero preguntar, Aldo, para cerrar es, tal vez si hace 3 años todos nos hubiéramos puesto a mirar estas variables económicas, no hubiéramos podido creer que Argentina llegara a estos niveles de inflación o de divorcio entre tipos de cambio oficiales y paralelos sin queja social, sin una clase media que esté en la calle reclamando. ¿Por qué crees que nos empezamos a acostumbrar a inflaciones proyectadas todos los meses un 5, 6, 7%? ¿Por qué se acostumbró el argentino? Yo creo que es el fenómeno ese famoso de la rana, que vos la ponés en agua hirviendo y obviamente salta, pero si la ponés en agua fría y la vas calentando esa agua, termina hervida la rana y muerta, ¿no? De todas formas, creo que también la gente hoy está cambiando su forma de pensar, se está dando cuenta, es cierto, digamos, porque está cada vez machucada por la realidad, ¿no? Más golpeada por la realidad, se está dando cuenta que hay cosas que andan mal y nos falta un pasito, ¿no? Más allá de darnos cuenta de que hay cosas que andan mal, ahora tenemos que empezar a exigir como ciudadanos que esas cosas se corrijan, porque imagínate que tener un Estado como el que tenemos beneficia a un montón de gente, hay un montón de corporaciones,
sindicales, No, no. empresarias, políticas que dinero se dando benefician de vuelta, eso. porque cuando no hay, no pagas la expensa, se arma un lío bárbaro. Cuando hay mora, cuando hay desfasaje, cuando alguien no recibe lo que tiene que recibir, hay caos. Acá hay dinero circulando, por eso yo te lo preguntaba. Pero bueno, ojalá el próximo capítulo pero de a ese ver, debate. ¿quiénes son los que tendríamos que forzar a la dirigencia política como para contrabalancear a los que tiran a su favor por un Estado más grande? ¿Sí? Nosotros. Los Porque si no, ciudadanos. siempre van a estar Totalmente. ganando las otras corporaciones. Nosotros tenemos que tirar desde el lado de los ciudadanos para que estas cosas se corrijan. Gracias, Aldo, querido, Gracias por a haber ustedes. participado. Para que sepas, todas las miradas, todos los análisis los tenemos. Y vos, del otro lado, saca tus conclusiones.